El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que nos ayudará a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo Jesucristo y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, es el programa número 30, y si en el anterior programa procuramos descubrir la presencia de la Santísima Trinidad en la Navidad, vamos a reflexionar hoy cómo tras la Navidad la Santísima Trinidad se ha seguido manifestando paulatinamente a lo largo de la vida de Jesús, y ya sabemos que en Jesús es donde se nos da la plenitud de la revelación. Por eso veremos en primer lugar esta manifestación de la Trinidad en la última parte de la Navidad, que se llama Epifanía. A continuación vamos a ver cómo la Santísima Trinidad se muestra ya explícitamente en el bautismo de Jesús, que es el pórtico de su vida pública. Y en una tercera parte veremos cómo la manifestación de la Trinidad se da en la transfiguración, que ya nos acerca al misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Y como siempre, comenzamos este programa del Cielo Abierto de la mano de María, Templo y Sagrario de la Trinidad, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, estamos en el número 30, programa número 30, que titulamos Epifanías de la Trinidad. Por si alguien fuera el primer programa que oyera del Cielo Abierto, me gustaría deciros que este programa, que como hemos presentado es de espiritualidad trinitaria principalmente, procura descubrir, conocer y también vivir lo que llamamos pedagogía de la Trinidad, es decir, cómo la Santísima Trinidad se ha ido dando a conocer a la humanidad y nos ha ido dando su participación, la participación de su misma vida. Esto lo hemos visto en la creación o revelación natural y de una forma más explícita en la revelación sobrenatural. Hemos ido recorriendo la Sagrada Escritura, principalmente el Nuevo Testamento. Luego hemos recorrido también parte de la liturgia. Hemos recorrido también los sacramentos, que son obra de la Trinidad, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Y en este programa vamos a ver distintas epifanías de la Trinidad que ha ido paulatinamente dándonos a conocer el Señor. En esta primera parte, como habíamos anunciado, vamos a hablar de la Epifanía de la Trinidad en lo que llamamos dentro de la Navidad el tiempo de Epifanía, es decir, de manifestación. Es la última parte de la Navidad donde la luz de la Nochebuena, en la estrella que se muestra a los magos, los conduce desde tierras lejanas hasta el portal de Belén, hasta encontrar al niño con su madre. Y es verdad que en esta Navidad misionera o Epifanía
no hay una manifestación explícita de la Santísima Trinidad, pero también es verdad que en la luz de la estrella, en la persona de los magos, que están representando a todos los pueblos gentiles, ya se nos da a conocer lo que San Pablo en la carta a los Efesios, y esto nos lo narra la segunda lectura de la Epifanía, habla del misterio que estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Leo explícitamente en la carta a los Efesios. Decía San Pablo: supongo que habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Es decir, la Trinidad en la Epifanía ya nos muestra que quiere llegar a todos los hombres, a todos los pueblos, que el misterio de la salvación no está ligado a una cultura particular, a una raza, a una etnia, a un pueblo, sino que el Señor quiere hacer el nuevo pueblo de Dios, el nuevo cuerpo de Cristo, haciéndonos miembros de Él y, por tanto, llamándonos a todos a participar de la vida de la Santísima Trinidad. Pero, además de este misterio de abrir la salvación a todas las gentes de todos los tiempos y lugares, podemos descubrir un destello de la Trinidad en dos momentos dentro de la infancia de Jesús. Lo primero, en los dones que los magos presentan al niño Jesús. Sabemos, como nos dice el Evangelio de San Mateo, que entrando los magos en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Esta realidad de los magos que adoran al niño Dios, que le abren sus cofres, que le ofrecen sus regalos, tiene una profundísima enseñanza para acercarnos todos nosotros a recibir el misterio del amor de Dios Trinidad. Y en estos regalos de los magos sabemos que han recibido distintas interpretaciones. Una interpretación teológico-cristológica, centrada más en Cristo, nos hace ver que el oro representa dentro de Jesucristo a su naturaleza, a su reinado, es rey. El incienso a su divinidad, es de naturaleza divina, es Dios, y la mirra a su naturaleza humana, haciendo alusión a los sufrimientos de la pasión y de la muerte. Esta es una interpretación clásica muy bonita, donde en los regalos de los magos se confiesa a Jesucristo. Este niño que nace es Rey de todo el universo, este niño que nace es verdadero Dios, en quien habita corporalmente, como diría San Pablo, la plenitud de la divinidad. Este niño que nace se ha unido a la naturaleza humana para que, participando de nuestra muerte, podamos nosotros participar de su victoria sobre la muerte, que es la resurrección. Pues bien, hay otras interpretaciones de los dones. San Juan Pablo II, cuando preparó la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Colonia, que luego él falleció y la vivió, la protagonizó Papa Benedicto XVI, pero en algunos discursos preparatorios ya San Juan Pablo pues nos había interpretado estos dones como la ofrenda de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, de nuestra naturaleza humana al Señor. Bellamente también la obediencia, qué bonito. Pero quisiera, haciendo también una interpretación alegórica, ver en estos dones una alusión a la Trinidad. Y así podemos ver que en el oro se nos puede representar la persona del Padre. El oro hace referencia al poder, a la riqueza. El Padre rico en misericordia, el Padre que es el creador de todo el universo, el Padre que engendra al Hijo y del cual procede junto al Hijo el Espíritu Santo. El incienso
pues como es ese aroma que sube como una nube hacia el cielo y que expresa también la adoración, pues podemos hacer referencia en el incienso a la persona del Espíritu Santo. Ya sabemos que espíritu traduce el término ruaj en hebreo, que es aliento de vida, que es espíritu, así se traduce, ¿no? Entonces ahí podemos verlo representado en el incienso. Y la mirra nos hace referencia a la persona del Hijo, el Hijo que se encarna, el Hijo que asume nuestra naturaleza humana en su condición pasible y mortal. Por eso en la mirra pues se pueden ver los padecimientos del Señor en su pasión, el despojo del Señor en su encarnación y pues la experiencia de la muerte, la amargura de la muerte. Por eso oro, incienso y mirra, Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Pero además podemos también recordar un pasaje que a veces pasa desapercibido en cuanto a una ya manifestación de la Trinidad hecha por el niño Jesús. Es el pasaje que sucede cuando recordamos al niño Jesús, decimos en el misterio quinto de luz, perdido y hallado en el templo, en el quinto misterio de gozo. Nos lo narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, donde nos dice, después que el niño, ya sabéis, que cuando fue llevado al templo, lo examinan, ya tenía unos 12 años, en la edad donde los padres presentaban a sus hijos en el templo, los doctores lo examinaban y si estaba bien preparado, pues ya le daban el pase para que pudiera participar también en la oración de las sinagogas, pudiera también él hablar y comentar la palabra de Dios. Bueno, obviamente que el niño debió pasar el examen de forma prodigiosa y ya dejaría a los doctores bastante alucinados, como decimos hoy, ¿no? Pero lo que no pensaban José y María, y qué confianza tenían en el niño, que al salir de Jerusalén, pues el niño se quedó allí. Y probablemente José pensaría que iba con un grupo de mujeres, con María, y María pensaría que iba con el grupo de hombres, con José. Pero cuando terminan el primer día de caminata, de peregrinación, cuando se reúnen por la noche las familias, cuando comprueban que Jesús no está con José, no está con María, ahí María y José acompañándola, llena de angustia, vuelven a Jerusalén y al tercer día lo encuentran entre los doctores, haciéndoles preguntas, escuchando los doctores las respuestas llenas de sabiduría que daba este niño. Y ahí es donde María le dice: ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y aquí viene la respuesta que quisiera brevemente recordar y comentar, porque ya hay una alusión a la Trinidad en la persona del Padre. ¿Por qué me buscabais?, dice Jesús. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Es esta la primera manifestación explícita que Jesús hace de Dios Padre, que sepamos. Al menos ha quedado revelada en el Evangelio de San Lucas. Y aquí ya aparece la unión de las divinas personas, que está actuando en la tierra en la persona del Hijo. Yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre. Esto Jesús lo va a explicitar especialmente en su vida pública. Yo hago siempre la voluntad del Padre, el que me ve a mí ve al Padre, así como el Padre obra, yo obro también según veo al Padre. Continuamente las referencias de Jesús al Padre van a aparecer a lo largo de su vida pública, pero aquí, a la edad de 12 años, Jesús ya les hace ver a José y a María, y ellos lo aprendieron muy bien, que Él tiene que hacer la voluntad del Padre. Ha venido a ocuparse en las cosas de su Padre. Qué expresión tan bonita, tan profunda, que como decía San Juan de la Cruz, le decía a sus frailes, y lo podemos también nosotros pues aprovechar cada uno en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Cuando nos cueste hacer la obligación que tenemos que hacer, cuando tengamos tentaciones o bien de pereza, de cansancio, de desaliento, acordarnos que
hemos venido a hacer la voluntad del Padre. Y aquí vamos a cobrar, decía San Juan de la Cruz, una fortaleza muy importante. La vida en la tierra ya actúa a través de la persona del Hijo. La Trinidad ya está actuando en la persona del Hijo. Y termina el pasaje diciendo que María guardaba estas cosas en su corazón. Pues también que nosotros con María guardemos estos reflejos de la Trinidad que ella recibió en la Anunciación, pero que ahora el Hijo se lo recuerda explícitamente en nuestro corazón. Pues vamos ahora a escuchar una melodía que nos acerque a estas maravillas de la manifestación y teofanía de la Trinidad. ¿Cómo pagarte, Señor, cuánto me has dado? ¿Quieres lavarme, Señor, de mi pecado? Sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer, y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser. Escucho tu voz en mi pecho, eres mi Hijo amado, y te respondo, Abba Padre, porque tú me has engendrado. Tú consagraste mi vida, ungiéndome como un rey. Me hiciste tu sacerdote y tu profeta también. Por el bautismo soy todo tuyo. Por el bautismo yo soy tu hijo. Por el bautismo he muerto al pecado. Por el bautismo he vuelto a nacer. Abre mi oído, Señor, para escucharte. Abre mis labios, oh Padre, quiero alabarte. Envíame con tu luz. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que en su número 30 está tratando hoy sobre algunas de las manifestaciones o epifanías de la Santísima Trinidad. Y habiendo visto en la primera parte algunos destellos de la Trinidad en el final de la Navidad, que se llama Epifanía o manifestación de Jesús a los pueblos gentiles en la persona de los magos, pues vamos a ver ahora ya una epifanía de la Trinidad mucho más explícita, que es lo que a veces ya hemos comentado, lo que vivió San Juan Bautista en el bautismo. Cómo en el bautismo se manifiesta explícitamente la Santísima Trinidad. El bautismo nos lo narran los tres evangelios sinópticos. Voy a leer la narración de San Mateo, que de alguna manera es la que más, en este caso, detalles nos da sobre este misterio del bautismo, pero que aparece netamente en las demás narraciones también la manifestación del Padre y del Espíritu Santo. Y dice así San Mateo en el capítulo 3. Por entonces vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz desde los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bellísimo momento que hemos vivido también en la liturgia después del misterio de la Epifanía, conclusión de la Navidad,
aparece Jesús ya a la edad de unos 30 años, Jesús adulto. Y en este misterio que, como sabemos, San Juan Pablo II nos regaló junto con otros 4 más, en lo que él llamó misterios luminosos, que recorren toda la vida pública de Jesús y que de alguna manera faltaban en esa corona de rosas que llamamos rosario y que en su origen eran los 15 misterios, 5 gozosos, 5 dolorosos, 5 gloriosos, acompañando de 10 Ave Marías, que serían los 150 salmos. Se llamaba el salterio de la gente sencilla. Qué bonito salterio, ¿no? Pues San Juan Pablo II nos regaló en el año en el año santo del Santo Rosario los 5 misterios luminosos. Y el primero es el bautismo de Jesús. En todos ellos aparece Cristo como luz del mundo. En todos ellos el Señor manifiesta su gloria de alguna manera. Y dice San Juan Pablo II que el bautismo de Jesús es el pórtico de la vida pública. Hemos visto cómo la vida oculta de 30 años se resume mucho en los evangelios de, sobre todo, San Lucas y también San Mateo, que son los que nos narran la infancia. Ni Marcos ni Juan hablan de la infancia. Pero Mateo y Lucas sí, obviamente, que sin duda debieron hablar con la Virgen María. Mateo, que era apóstol de Jesús, pues con frecuencia se encontraría con María las veces que Jesús también estuviera y llevara a los apóstoles. Y Lucas sabemos que puso ese interés de ponerse en contacto con los testigos oculares. Y hay cosas, la anunciación, el nacimiento, la adoración de los pastores, que si no nos se la cuenta a San Lucas la Virgen con ese detalle, pues qué maravilla es ver cómo ahora, cuando después de 30 años Jesús ya adulto sale a predicar el reino, a fundar la Iglesia, a realizar ya de una forma directa, podemos decir así, la redención, que culminará su vida pública con su pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo. Pues qué bonito que comienza en el bautismo de Juan para inaugurar el bautismo de Jesús, el bautismo cristiano. Y qué maravilla que, si bien en la Anunciación, cuando el ángel se aparece a María, es ella la que recibe a la Trinidad en nombre de la humanidad, pero en el silencio de la Anunciación, ahora que comienza la vida pública, públicamente la Trinidad se manifiesta a la humanidad. Públicamente la Trinidad nos da signos y evidencias, podemos decir así, de su misterio de amor. Y ahí vamos descubriendo cómo es la Trinidad, misterio fuente de todos los misterios, la que va llevando adelante la redención en los distintos misterios de la salvación, la encarnación, la pasión, muerte, resurrección, la ascensión, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, el misterio de los sacramentos, de la Eucaristía, la Iglesia como misterio. Todo es obra de la Trinidad. Y aquí aparece explícitamente anunciando, abriendo la puerta de la vida pública de Jesús. Y de una forma tan bella, tan profunda. Vamos a ver a cada una de las divinas personas en este misterio del bautismo, en esta manifestación de la Trinidad en el bautismo. En primer lugar, el Hijo. El Hijo se pone en la fila de los pecadores. El Hijo va a recibir el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo que manifestaba el pecado de las personas y la intención de ser limpiados. Pero el mismo Juan explicó: yo os bautizo solo con agua. Detrás de mí viene uno a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias, que os bautizará con agua y Espíritu Santo, que dará eficacia a este lavatorio externo, haciendo la limpieza del alma y la vivificación del alma por la participación de la vida divina. Y Jesús esto lo quiere inaugurar con esta humildad, con esta sencillez,
con esta modestia, poniéndose como uno de tantos en la fila de los pecadores. Mas ¿por qué se ha de alabar el autor de la limpieza?, dice el himno del bautismo de Jesús, y contesta el poeta: porque el bautismo hoy empieza y Él lo quiere inaugurar. El Hijo se presenta como siervo. De hecho, hay una alusión cuando San Juan se da cuenta de que Jesús quiere ser bautizado por él, lo quiere disuadir, dice San Mateo. Soy yo el que necesita que tú me bautices. ¿Cómo acudes a mí a que yo te bautice si eres tú el que nos vas a bautizar a todos con el bautismo de salvación? Y Jesús le dice: conviene hacerlo así, para que se cumpla toda justicia. Esta expresión tan profunda, cumplir toda justicia, es para que se realice la salvación, para que, según el designio de la Trinidad, el Hijo asuma la condición de siervo. De hecho, esta alusión de cumplir justicia está haciendo un recuerdo de los cánticos del siervo de Yahvé, de las profecías del siervo de Yahvé, que es el que realizará la justicia de Dios. Pero ¿cómo la va a realizar? No voceando por las calles, no quebrando la caña cascada, no apagando la mecha que arde débilmente. Eso dice uno de los cánticos, y otro dice: cargando sobre sí nuestros delitos. Como oveja ante el esquilador, enmudeció y no abrió la boca. Tan desfigurado quedó que no parecía ni hombre, sino un gusano ante quien se vuelve el rostro, pero era Él quien cargaba con nuestras culpas. Nuestras heridas son las que le causaron el sufrimiento, y a nosotros nos dio su salvación. Es lo que se llama la muerte vicaria. Él es el que se pone en nuestro lugar. Él se pone en la fila de los pecadores porque en realidad Él va a cargar con todos nuestros pecados. Este era el designio de la Trinidad. Para esto vino el Señor del Padre, para hacerse hombre y en su condición humana entregar su vida por nosotros. El Hijo se hace siervo. El Hijo asume nuestra naturaleza semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, para voluntariamente ponerse a la cabeza de un pueblo pecador, para que, como dirá San Pedro, cargado con nuestros pecados suba al leño, y muertos al pecado, vivamos la vida de la santidad, de la justicia. Este es el Hijo que, como digo, se hace siervo, para que nosotros, esclavos y siervos por el pecado, podamos convertirnos en hijos. De hecho, el bautismo cristiano, que es el primero de los sacramentos que se hace en el nombre explícitamente de la Santísima Trinidad, como hemos podido recordar en alguno de los programas, es mediante el cual somos partícipes de la vida de la Trinidad. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordamos que esa expresión que dice el Padre de su Hijo, la dice el Padre también ahora en su Hijo de nosotros. Y ahí, pronunciando nuestro nombre, nos dice: tú eres mi Hijo, tú eres mi hija, muy querido, en quien me complazco. Muy amado, en quien me complazco. Esta es la realidad del bautismo que sucede en cada uno de nosotros. Y realmente somos hijos en el Hijo del mismo Padre, de Dios Padre, y el mismo Espíritu del Padre y del Hijo también es depositado en nosotros, ya en el bautismo. Luego se dará plenamente en la confirmación. Y luego la participación plena de Cristo en la Eucaristía, sacramentos que nos incorporan y nos hacen vivir y participar plenamente del misterio del Señor. Pues esto ocurre en el bautismo. Y el Hijo nos representa a todos, y el Hijo nos introduce a todos, en Él y por Él, a ser como Él, hijos del mismo Padre, de Dios nuestro Padre. Y por eso en el bautismo la voz del Padre, o el Padre se manifiesta en la voz: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Qué bellamente nos dirá la carta a los Hebreos: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los profetas, pero en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual
ha realizado los signos, ha realizado la salvación en toda la humanidad. Y qué maravilla saber que en el Hijo el Padre se nos comunica plenamente. Es el Padre el que nos entrega a su Hijo. Y en el bautismo, cuando comienza la vida pública, nos lo dice explícitamente: es mi Hijo, a quien amo infinitamente, en quien me complazco y en quien os llamo a todos los demás a que seáis mis hijos, en Él. Y aparece también el Espíritu Santo, que desciende como paloma, la paloma que ya se había manifestado en el Antiguo Testamento, cuando en el arca Noé la suelta y viene al principio sin nada, luego con una ramita de olivo y luego ya pues no vuelve porque ya el agua ha descendido. Bueno, pues el Espíritu Santo en forma de paloma es Jesús, el ungido plenamente por el Espíritu de Dios. Ya sabemos que la palabra Mesías, una palabra hebrea que se traduce en griego Cristo y en español ungido por el Espíritu de Dios. El Mesías es el que posee plenamente el Espíritu y lo da plenamente a la humanidad. Y por eso en el bautismo, pórtico de la vida pública de Jesús, la Santísima Trinidad ya nos está diciendo: en el Hijo vais a ser hijos del Padre, en el Hijo vais a recibir plenamente el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Porque así es en el bautismo. También recibimos al Espíritu Santo. Y esto que se muestra en el bautismo, luego Jesús lo va a ir explicitando a lo largo de su vida pública, especialmente cuando al comienzo en la sinagoga de Nazaret leerá ese pasaje de Isaías donde decía: el Espíritu Santo está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, etc. Y dirá: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy lo que se mostró en el bautismo os lo vengo a recordar y a dar a conocer también. Él es el que es ungido por el Espíritu. Él es el Mesías verdadero. Él es el que nos revelará plenamente el misterio de la Trinidad y nos hará poderlo participar por la acción del Espíritu. Ya sabemos que esto es lo que el Espíritu Santo va obrando en cada uno de nosotros a lo largo de la vida de la Iglesia en la historia de la humanidad. La Trinidad se manifiesta al comienzo de la vida pública explícitamente. El Hijo que es bautizado, el Padre que habla desde el cielo, el Espíritu Santo que se muestra en forma de paloma. Esto va a tener otras manifestaciones explícitas que Dios mediante veremos en la tercera parte. Escuchamos ahora una melodía que nos ayude a profundizar estas maravillas. Los primeros latidos de mi corazón, mi llanto inconsolable al nacer, fueron testigos de tu amor, testigos del milagro de tu amor. La risa alegre de niña al jugar, la inocencia con la que te solía hablar, eras tú, Señor, tu espíritu moviéndose en mi interior. Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Grande y glorioso es tu nombre, Señor. Contemplando la belleza a mi alrededor, la luna y las estrellas, a una simple flor, me gozo en tu creación que brota de tus manos con amor. Te pregunto quién soy yo que piensas tanto en mí, que
compartes en tu gloria todo. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que en este programa número 30 venimos reflexionando sobre algunas de las epifanías de la Trinidad, manifestaciones de la Trinidad a la humanidad, y habiendo visto los destellos de la Trinidad en la manifestación de la luz de la Nochebuena a los magos de Oriente, en la Epifanía, vemos también en la segunda parte la manifestación o epifanía de la Trinidad en el bautismo. Y si el bautismo es el pórtico de la vida pública, vamos a ver ahora otra epifanía de la Trinidad en la Transfiguración. Algo de ello ya hemos hablado en otros programas, pero bueno, viene bien recordar una vez más. La epifanía de la Trinidad en la Transfiguración es también una manifestación explícita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es una manifestación donde ya se nos anuncia el final de la vida pública de Jesús, es decir, su pasión, muerte y resurrección. De hecho, esta epifanía de la Trinidad en la Transfiguración, este misterio que llamamos misterio de la Transfiguración, que la liturgia nos recuerda al menos 2 veces al año, una en la fiesta de la Transfiguración que Pablo VI dispuso que se celebrara el 6 de agosto, y otra en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, donde la liturgia también nos lleva del desierto, de las tentaciones en el primer domingo, a la Transfiguración en el segundo domingo, porque en la Transfiguración ya se anuncia, ya se acerca el momento de la pasión, como vamos a profundizar. Este pasaje, esta epifanía de la Trinidad en la Transfiguración, también nos lo narran los 3 sinópticos, San Mateo en el capítulo 17, San Marcos en el capítulo 9 y San Lucas también en el capítulo 9, de una forma Lucas y Marcos un poco más breve, pero que siempre añaden detalles a la narración de San Mateo. Voy a leer la narración de San Mateo y luego lo iremos completando con la de San Marcos y la de San Lucas. Dice así San Mateo en el capítulo 17. 6 días más tarde, Jesús había anunciado el primer anuncio de la pasión. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Bien, este es el misterio de la Transfiguración, y aquí es donde se nos da esta manifestación explícita de la Santísima Trinidad. Es bello ver a Jesús que nos muestra un destello de la gloria que Él poseía, que estaba oculta en su humanidad, en su condición pasible y mortal, que luego va a resplandecer cuando resucite en cuerpo glorioso. Y al mismo tiempo
esa transfiguración nos va mostrando la gloria a la que nos llama el Señor. También nuestros cuerpos, a semejanza del de Jesús, serán transfigurados y glorificados. Y qué bellamente lo describe San Mateo: el rostro resplandece como el sol, los vestidos se vuelven blancos como la luz. Debió ser impresionante contemplar a Cristo así. San Marcos, con un poquito más de detalle, no habla del rostro, sino de los vestidos. Dice: se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Es decir, es una blancura de otro orden. No se puede comparar con las blancuras del orden de la creación, del orden, pues la blancura de una ropa blanca, de una nube blanca, de la nieve blanca. Es una blancura con un resplandor algo distinto, ¿no? Algo impresionante. De ello estaban maravillados, estaban impresionados. San Lucas vuelve a hacer mención del rostro, diciendo: el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Luego los tres nos narran el momento de la conversación con Moisés y Elías. Marcos y Mateo simplemente dicen que aparecieron conversando Moisés y Elías con él. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Moisés es la ley, Elías es los profetas. Ya sabéis que los judíos, para mencionar de forma resumida el Antiguo Testamento, decían la ley y los profetas, Moisés y Elías. Pero San Lucas aquí añade un detalle muy importante, y es porque dice ya de lo que estaban hablando, al menos de forma concreta, aunque genérica. Y dice San Lucas: de repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Es como si el anuncio de la pasión que el Señor les hizo, y que luego les va a reiterar 2 veces más, que nos deja consignado los evangelios, también el Señor quiere que lo consignen Moisés y Elías. Hablen de lo que va a consumar el éxodo, la salida de este mundo, la Pascua, que eso significa también Pascua, salida, paso de Dios, que va a consumar en Jerusalén con su muerte y su resurrección. Aparece aquí ya una alusión explícita a la pasión que se estaba acercando. Incluso en San Mateo, también Jesús habla de cómo vendrá, que no cuenten eso hasta la resurrección, hasta que no resucite de entre los muertos, dice el Señor. Bien, pues qué maravilla este misterio, del cual vamos a sacar algunas también aplicaciones para la vida trinitaria en nuestra propia vida, para ver cómo la Trinidad nos quiere a todos también consolar y preparar con la transfiguración, con lo que llamamos el momento del Tabor. Qué bien estamos aquí para vivir los momentos de pasión, los momentos de dolor, los momentos de cruz, de oscuridad, de dificultad, de imposibilidad o impotencia humana ante cosas que tengamos que vivir. Y ahí es donde vemos que el Señor habla de la pasión, porque quiere preparar para la pasión a los discípulos. Los discípulos van a ver el rostro ensangrentado de Jesús, van a ver las vestiduras también cubiertas de sangre por las heridas de la flagelación, van a ver la cabeza de Cristo coronada de espinas, y se van a escandalizar y lo van a abandonar. Y el Señor ha querido que estos apóstoles vieran su rostro resplandeciente, sus vestiduras blancas con una blancura que no tiene igual en este mundo, para hacerles ver que aunque pasemos por el momento de la pasión, el final va a ser la gloria. El final va a ser el triunfo de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado, del amor sobre el odio. Y esto ya nos lo muestra la Santísima Trinidad
en el misterio de la transfiguración. El consuelo, la preparación para vivir la pasión. El Señor nos lo quiere dar, la Trinidad nos lo quiere dar a cada uno de nosotros. Y luego aparece también una revelación del Padre sobre su Hijo plenamente. Aquí, en el misterio de la transfiguración, el Padre nos muestra al Hijo en el cual nos ha dicho todo, nos lo ha dicho para siempre y nos lo ha dicho de una vez. No tiene más palabra que su Hijo, y esa palabra que es su Hijo nos la ha manifestado. Por eso el Padre en la transfiguración, y podemos decir la Santísima Trinidad en la transfiguración, a través de la voz del Padre, nos da a todos una tarea que tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida, y ojalá lo hagamos cada día. ¿Cuál es? Escuchar al Hijo. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, lo mismo que el bautismo, pero añade, y esto lo narran los tres evangelistas, escuchadlo, escuchadlo. ¿Y cómo escuchamos al Hijo? Pues meditando su palabra, abriéndole el corazón. El Hijo nos habla, el Espíritu Santo es el que nos trae la palabra del Hijo. El Espíritu Santo es el que nos la acerca. Y por eso nuestra vida consiste de una forma especial en escuchar al Hijo y, escuchando al Hijo, conocer al Padre, vivir el Espíritu Santo, unirnos más y más al Señor, a la Santísima Trinidad. Esta tarea que el Padre nos da, ojalá que la asumamos todos los días de nuestra vida. Ya decía Santa Teresa, si todos los días hacemos al menos 15 minutos de oración mental, vamos, eso nos va a sacar adelante de cualquier dificultad. Y San Juan de la Cruz dirá, por nada del mundo dejes la oración, que es el sustento del alma. Por nada del mundo dejes de escuchar al Hijo, de escuchar a Jesucristo, en quien se nos ha revelado plenamente Dios. Y San Juan de la Cruz plantea que el que quisiera conocer otras revelaciones de Dios, ¡ay, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no? Y es como si el Padre dijera, pero si te lo he dicho todo, mira a mi Hijo, escucha a mi Hijo, aprende de mi Hijo, conoce a mi Hijo. Qué maravilla este misterio de la transfiguración, donde tenemos que aprender y vivir esta tarea de escuchar al Hijo cada vez más. Es la voz del Padre, escuchadle. Escuchad a mi Hijo. Y el Espíritu Santo que se manifiesta en la nube sumerge a los apóstoles. Hoy día se habla del sueño en el Espíritu, ¿no? Pues aquí está el primer sueño en el Espíritu porque quedaron ahí como en la gloria bendita, ¿no? Y qué bien estamos aquí. También el Espíritu Santo, que se apareció en forma de nube luminosa, dice San Lucas, nos está, como dirá también San Juan de la Cruz, rodeando, invadiendo, envolviendo en su amor. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, caballa si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Y esa llama es el Espíritu Santo. Esto lo veremos, si Dios quiere, cuando comentemos también la poesía y la prosa de San Juan de la Cruz. Pues queridos oyentes del Cielo Abierto, queridos familia de Radio María, terminamos aquí, nos despedimos recordando que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María y también dirigirse a nosotros en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Y nos despedimos glorificando la Santísima Trinidad, como solemos terminar: Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.